En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Pues bien, hermanos y hermanas, continuamos meditando sobre el volumen 1 de los escritos de la sierva de Dios Luisa Picarreta. Hablaremos sobre esta etapa que nos narra Luisa Picarreta, en donde ella recibe y es sometida a una purificación muy fuerte por aproximadamente 7 o 9 años, según lo que Luisa nos dice un poco de cuánto fue la duración de todo este proceso de purificación según la misión que ella estaba llamada a realizar. Es una purificación especial la que ella nos va a narrar aquí. No significa que solo este periodo fue de purificación. Como ya hemos leído desde el inicio, desde muy pequeña, Luisa comienza a ser instruida por Jesús y por lo tanto también en esa instrucción hay una purificación. Pero este periodo especial que Luisa nos narra, para los que tienen los escritos con versículos numerados por versículos, vamos a tratar de encerrar en esta reflexión desde el versículo 90 del primer volumen hasta el 160. Y es justamente estos versículos del 90 al 160 donde ella nos narra un proceso de purificación muy fuerte y muy prolongado. Repito, este proceso, este momento, que fue por unos 7 años más o menos, es en vista a lo que Jesús quería de ella para una misión universal, para el gran proyecto que tenía sobre ella universal. Y estos dos proyectos serían estar llamada a que Jesús realice su tercer fiat, como lo hemos conocido, para darle cumplimiento a ese fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra, ese hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo, para realizar y mostrarnos cómo se debe y se cumpliría en nosotros esa promesa del Padre nuestro, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo, esa petición de Jesús y esa promesa de la Trinidad de que su voluntad ha de reinar aquí en la tierra como reina en el cielo, ¿cierto? Luisa es llamada de forma especial y específica para que nosotros podamos comprender cómo podemos llegar a la realización de esa petición de Jesús, a la realización de esa voluntad de Dios diseñada, predestinada desde el inicio de la creación, que era lo que el hombre debería vivir al ser creado
y qué era lo que estábamos llamados a vivir cuando fuimos creados por la Trinidad Santísima. Preparación para esta misión en específica, y también vemos esta preparación y para también su misión particular, que también es de nivel universal, como es el oficio de alma víctima, que Luisa también es escogida en estos tiempos en los cuales ella vive, ¿no? Y que, como ya sabemos, durante su vida ella vivió estas circunstancias de las dos primeras guerras mundiales, y ya sabemos lo dramáticas que fueron la primera y la segunda, con ese desbordamiento tan diabólico que fue el nazismo. Luisa entonces es preparada para dos misiones específicas: para inaugurar el reino de los cielos, así en la tierra como en el cielo, y para cumplir su oficio de alma víctima, escogida también por Dios, para aplacar a la divina justicia. En estos versículos entonces vamos a encontrar cómo ella fue preparada para estas dos grandes misiones. En su caminar de unión con Dios, que es lo principal en Luisa, en lo que podemos ver de Luisa, ella se desvive para estar unida a su amor eterno, a Jesucristo, a la Santísima Trinidad. En su afán por cumplir la voluntad de Dios y de amarlo como Dios merece ser amado, que era la finalidad de su vida, todo este recorrido espiritual que ella va haciendo, ella nos narra todo lo que acontece en su crecimiento de estatura, edad y gracia. No es nada diferente al de cualquier cristiano. Las diferencias son o vienen por la misión específica que cada uno tiene, y de ahí alguna purificación o alguna preparación es diferente y de mayor o menor intensidad para cada alma, según sea su misión. Lo curioso de todo es la respuesta que nosotros damos a Dios, las promesas que nosotros decimos a ese Jesús que amamos. Antes de entrar en todo este proceso fuerte de preparación y purificación para las misiones de Luisa, un poco antes del versículo 90, donde Jesús la está llamando y la está invitando a una preparación especial, Jesús le dice a ella que quiere saber qué tan verdaderamente son las palabras de Luisa de que aman a Jesús. Quiero saber, me gustaría saber, dice Jesús, si todo lo que me has dicho es verdad. Y por eso podemos ver, antes de entrar en el versículo 90, que Jesús le pregunta a ella que cuánto lo ama y si está dispuesta a hacer lo que Jesús quiere. Luisa, como la conocemos, ella siempre está dispuesta, ella siempre está a disposición a pronunciar un fiat para lo que Dios quiere de ella. Desde pequeñita vemos su pronta disposición. Es una disposición efectiva, eficaz, una característica muy especial en esta santidad de Luisa. Ella le responde que quiere, que ama a Jesús y que quiere realizar lo que Él le pida. Y Jesús vuelve y le pregunta, ¿de verdad quieres hacer lo que yo quiero? ¿Quieres disponer tu alma a nuevas y más pesadas cruces? Y Luisa le dice que sí, que realmente ella lo ama. Y como por 3 veces Jesús le repite esta pregunta, si lo ama y si está dispuesta a realizar lo que Él quiere. Tan es así que ella se siente un poco con esos interrogantes.
como si tal vez hubiera algo de duda. ¿Y por qué me preguntas tantas veces esto si yo quiero realmente hacer? Yo me abandono en ti, oh Esposo Santo. Obra libremente en mí, haz de mí lo que quieras, dame tu gracia, pues por mí nada soy y nada puedo. Parecido, ¿no?, a estas 3 veces que le pregunta Jesús a Pedro: Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me quieres? Pedro, ¿me amas? Porque desde ese momento en adelante, Pedro iba a recibir y a realizar una preparación en su misión específica también. ¿Por qué me preguntas si estoy dispuesta? Si desde hace tiempo te entregué mi voluntad y te pedí que no evitaras ni aun el hacerme pedazo con tal de darte gusto. Luisa, confundida y anonadada, responde: sí, estoy dispuesta. Pero lo decía casi temblando, porque ella reconocía su nada. Y Jesús, compadeciéndose de Luisa, le dice: no temas, seré tu fuerza. No sufrirás tú, sino seré yo quien sufrirá y combatirá en ti. Este es el propósito de Jesús. Quiero purificar tu alma de todo mínimo defecto que pueda impedir mi amor en ti. Quiero probar tu fidelidad. Pero ¿cómo puedo ver si esto es verdad, si no poniéndote en medio de la batalla? Y ahí es cuando le anuncia que quiere poner a Luisa en medio de los demonios, a merced de los demonios, que les dará libertad a los demonios para atormentarla y tentarla. ¿Con qué finalidad le da esta libertad? Para que Luisa, cuando haya combatido los vicios con las virtudes opuestas, se encuentre en posesión plena de las mismas virtudes que creía perder con las tentaciones. Y después, tu alma purificada y embellecida, enriquecida, después de esos combates los que ella iba a estar sometida, será como un rey que regresa vencedor de una ferocísima guerra, que mientras creía perder lo que tenía en sus batallas, vuelve en cambio más glorioso y lleno de inmensas riquezas. Y entonces vendré yo, formaré en ti mi morada y estaremos siempre juntos. Esta es la finalidad de todos estos caminos espirituales, de todos estos procesos purgativos y de unión con Dios que podamos vivir todos los cristianos, para purificar nuestra alma de todo mínimo defecto que pueda impedir el amor de Dios en nosotros, para probar nuestra fidelidad, para darnos en posesión de todas las virtudes, para que purificados, embellecidos, enriquecidos con las cruces, con las tentaciones, seamos reyes que regresamos vencedores de las ferocísimas batallas, y que cuando pensemos que perdemos la vida espiritual, las riquezas espirituales, volvemos de las batallas más gloriosos y llenos de inmensas riquezas. Y es ahí, con la posesión de estos bienes y de estas riquezas, cuando Dios formará en nosotros nuestra morada, y probándonos en la fidelidad, podrá Él permanecer por siempre en nosotros y nosotros con Él. Esta es la finalidad de todo ese proceso espiritual que, repito, cada uno de nosotros, cada cristiano, debe vivir, porque nosotros vamos creciendo siempre en sabiduría y gracia, y ese proceso es de purificación, de unión, de iluminación. El primer combate
es que Luisa está en merced de los demonios, ¿no? Ya como hemos leído y conocemos que ella estuvo por 3 años a merced de las tentaciones y de los demonios. Y vemos qué tan realmente fuerte fueron estos 3 años en la vida de Luisa, en donde ella, cuando parecía que amaba a Dios, sentía y veía que realmente salían de su boca blasfemias hacia Dios, odios y rencores hacia las cosas santas. Pero esto fue realmente un proceso anunciado por Jesús para una finalidad específica, para que Jesús pudiera formar en Luisa una morada perenne y para siempre, en vista a esa misión de ser quien nos abriría las puertas del reino de la divina voluntad, de la posesión del don de la divina voluntad en las criaturas. En esta narración que ella nos hace de este proceso en la lucha contra las tentaciones y ataques del demonio, Jesús le va narrando también unas claves muy certeras para vencer a este enemigo infernal. Una de ellas es la que no debemos olvidar y debemos tener presente, y es clave para todo proceso de nuestra vida de unión con Dios. ¿Qué tanto conocemos a Dios? El conocimiento de Dios. Un conocimiento que no es teórico, sino realmente vivo, vivido, asimilado en nosotros, en nuestra mente, en nuestra alma y en nuestro corazón. Porque en la medida que conozcamos a Dios, podremos decir y gritar: ¿quién como Dios? Y ya sabemos lo que este grito produce aún en las mismas reinos infernales, demoníacos. El conocimiento de Dios es lo que hace en Luisa vencer realmente cualquier clase de tentación. El conocimiento de Dios es el que nos hará vencer cualquier clase de tentación, de dificultad, de oscuridad, porque conociendo quién es Dios, lo que es Él para mí, lo que soy yo para Él, lo único que podrá salir de nuestros labios y de nuestro corazón es: ¿cómo podrá abandonarme? ¿Qué será más fuerte que Él? ¿Qué podrá ser más potente que Dios? ¿Qué podré estar yo viviendo que Dios no lo haya querido que yo viviera? Y si lo estoy viviendo es por su voluntad que todo lo domina. Por lo tanto, ¿qué me puede hacer daño? Y en ese mismo conocimiento de lo que es Él y de lo que quiere de mí, sabremos discernir y sabremos descifrar todos esos misterios que para nosotros serían oscurísimos. Y sabremos eliminar cualquier clase de duda, cualquier clase de tentación o cualquier clase de fuerza, sea ella demoníaca o humana. Insisto entonces, en la medida en que conozcamos a Dios, en esa medida venceremos cualquier tribulación, cualquier pena. Y eso es lo que Luisa nos enseña también. ¿Cuáles son esas claves para vencer todas esas dificultades, en específico todas esas tentaciones demoníacas que ella estaba viviendo? Tú ten siempre en la mira lo que quiero hacer de ti, esto es, hacerte semejante a mí.
y que no podrás llegar a esto sino por medio de muchas y grandes tribulaciones. Y así, sabiendo que lo que yo quiero hacer de ti es que seas semejante en todo a mí, así tendrás más ánimo para soportar las penas. Una de las claves que nos dice, tengamos siempre en la mira que lo que Dios permite, todo lo que Dios quiera que pasemos, es únicamente por todo lo que Él quiere hacer en nosotros, porque Él quiere hacernos semejantes a Él. Y así como nos dice Luisa y también muchos santos, y dentro de la historia de la Iglesia es lo común, no podremos llegar a ser semejante a Él sino por medio de muchas y grandes tribulaciones. Quien quiera ser discípulo de Jesús, tome su cruz. ¿Y qué es la cruz? Oscuridades, tribulaciones, sufrimientos. Ahora un punto así muy bello, muy potente, que Jesús le dice a Luisa antes de entrar en todo este proceso, en todo este combate con los demonios, es que Jesús le dice, no temas, seré yo tu fuerza, no sufrirás tú, sino que seré yo quien sufra y combatirá en ti. Hermanos, este punto aquí debemos insertarlo tanto en nuestra mente, en nuestro corazón, porque es una realidad que nos sobrepasa, es una realidad que sobrepasa nuestra misma vida, es una verdad más real que nuestra misma vida, que nuestra propia vida. Nosotros fuimos insertados en Jesús del bautismo. ¿Qué tanto tenemos conciencia de esa verdad? Por eso digo que es mucho más fuerte de la realidad que nosotros podemos estar viviendo. Porque no somos conscientes de la plenitud de la verdad, de una verdad que se hace vida en nosotros desde nuestro bautismo. Nos injertamos en Jesucristo. Y si tuviéramos un conocimiento pleno, consciente y bien asimilado de lo que es la vida después de nuestro bautismo, todo lo que el bautismo es y hace en nosotros, sería tan diverso, tan diferente nuestra forma de vivir en el mundo y la forma de afrontar cualquier clase de circunstancia, la forma de vivir. Nosotros somos injertados en Cristo, en Él, con Él y por Él comenzamos nosotros a vivir todo. Y por eso es una de las verdades que resalta en Luisa cuando es invitada a todo este proceso tan tormentoso con los demonios. No temas, seré tu fuerza, no sufrirás tú, sino seré yo quien sufra y combata en ti. No es algo nuevo que Jesús le está dando a conocer en este momento de su vida, no. Es una verdad que comenzó a vivirse en Luisa desde su bautismo. Es una verdad que comenzó a vivirse en nuestro bautismo. Lógicamente, podremos gozar de esta verdad, podremos aprovecharnos de este conocimiento en la medida que somos conscientes de esto. El conocimiento de Dios, el conocimiento de lo que nos ha dado, es lo que nos hace entonces afrontar cualquier circunstancia de nuestra vida y de sacar de cada circunstancia los frutos que Dios mismo quiere que vivamos y que le demos para nuestro bien, para nuestra unión con Él y para el bien universal en todas las almas. Vemos como Luisa, y si nosotros también nos anuncian que vamos a entrar en tremendo combate
que van a abrir el infierno para que todos los demonios nos ataquen y nos tienten, nosotros también temblaríamos de pies a cabeza y sería para nosotros el miedo más grande que pudiéramos tener. Pero es en la medida en que estemos conscientes de quién es Dios, de quién soy yo para Dios, de cuánto está Él en mí y qué es lo que quiere de mí. En la medida en que concibamos eso, asimilemos eso, lo hagamos vida, lo encarnemos en nosotros, en esa medida, desaparecerá cualquier temor, duda, aflicción y tiniebla. Debes saber que jamás permitiré que te tienten más allá de tus fuerzas. Si esto lo permito es para tu bien. Jamás pongo a las almas en la batalla para hacer que perezcan. Primero mido sus fuerzas, les doy mi gracia y después las introduzco. Y si alguna alma se precipita es porque no se mantiene unida a mí con la oración. Señor, no soporto esta cruz que estoy viviendo, esta angustia que me ataca, estas tinieblas en las que estoy sumergido por cualquier clase de circunstancia, familiar, espiritual, física, psicológica, por ataques externos, ya sea de demonios o de los hombres o de mi mismo pecado. Señor, parece que no voy a soportar. ¿Por qué me abandonaste? Es lo cotidiano de nuestra vida, pero todas estas circunstancias, cruces que podamos estar viviendo, solamente la podremos vencer con la verdad. ¿Y cuál es la verdad? Dios me ama y Él jamás permitirá algo que sea contraproducente para mí, porque soy su hijo, porque Él es infinitamente amoroso. Ya no tendrán que decirnos que Dios no pone a las almas en la batalla para que perezcamos, sino que es una conclusión nuestra. Si Dios me ama, ¿cómo podrá darme algo más grande que mis propias fuerzas? Ya si nos precipitamos, si nos perdemos, si esas circunstancias nos alejan de Dios, ya no es porque Dios falló, sino porque nosotros no creímos en su amor, y al no sentir su amor, nos ponemos a mendigar el amor de las criaturas o de otras cosas y dejamos a Jesús solo y sin darle la oportunidad de saciar nuestro corazón y nuestra vida. Otra clave muy interesante y que nosotros como cristianos debemos también no olvidar y no separar de nuestra vida es esta. Además de estas verdades que Jesús le dice, es que Él quiere que Luisa se ponga ciegamente en las manos del confesor, sin examinar lo que viene dicho por el confesor. Que recibamos todo sin examinarlo, porque estaremos circundados de tinieblas. Y seremos como uno que no tiene ojos y que necesita de una mano que lo guíe. El ojo para nosotros en todas estas circunstancias, el ojo para nosotros será la voz de nuestro confesor o de nuestro guía espiritual, que como luz te iluminará las tinieblas. La mano que nos guíe será la obediencia. Ella nos será guía y sostén para hacernos llegar a puerto seguro. La última cosa que te recomiendo es el valor. Quiero que con intrepidez entres en la batalla. Después de estas claves para que Luisa entre en este proceso, en esta batalla espiritual, comienza Luisa a vivir casi que el infierno mismo. Y como ella nos narra, todo esto fue a lo largo de 3 años o un poco más.
en donde ella estaba a merced de todas las tentaciones y ataques diabólicos. Dentro de todo este ataques y tentaciones, una de las cosas que Luisa aquí resalta en todo este proceso, que era lo más duro para ella, es que ella recibía la tentación de que ella realmente ofendía a Dios y de que por ella ofender a Dios, por eso es que los demonios se le iban a llevar para el infierno, que eran por los pecados que ella había cometido en el mismo instante en que Dios la amaba tanto. Esa era una de las tentaciones más fuertes que los demonios le hacían a ella. Y Jesús una vez llega y le da esta luz y le dice: debes entender que no es verdad que ella lo ofendía, porque en Luisa jamás estaba o estuvo la voluntad de ofenderlo. Resalto también esta parte de los escritos de Luisa, de lo que ella nos narra en medio de todas esas dificultades y tentaciones, porque es algo que debemos poner en práctica también nosotros en nuestra vida espiritual. Porque es lo mismo que en la que estamos tentados y que nos oprime el alma y muchas veces nos impiden seguir caminando, porque es ese saber que caemos y caemos, es ese vernos que como que no andamos, inmediatamente concluimos que si no estamos caminando es porque realmente ofendimos a Dios, porque realmente no estamos en su gracia. Y debemos tener muy claro hasta dónde en nosotros está la debilidad o la voluntad de ofender a Dios. Debemos estar conscientes que estamos casi que ni recién nacidos somos en la vida espiritual, que antes de conocer a Jesús y de decidirnos a caminar en su amor, también hubo mucho más tiempo, años, en que reinaba en nosotros el pecado. Esto es, conocer nuestra nada y qué somos nosotros realmente delante de Dios. Que tanto hemos asimilado que somos nada y que si de nosotros puede salir algo es simplemente imperfección. ¿En dónde está la certeza de nuestra vida? ¿En que estoy en cierto punto de santidad? ¿O en que mi nada lo único que puede ofrecer es la voluntad de no ofenderlo? Depende nuestra voluntad lo que hará si nos alejamos o no de Dios. Porque muchas veces nos preocupa más nuestras caídas porque no somos santos y no porque conocemos lo que somos y estamos realmente conscientes de que soy nada, que puedo hacer yo, solamente dar mi voluntad. Resaltar que este es con lo que Jesús le da paz a Luisa en medio de ese tormento en donde ella se sentía realmente alejadísima de Dios y que merecía todas las penas del infierno. Jesús le hizo entender de que nunca había puesto ella la voluntad en ofenderlo. Y muchas veces, nosotros cayendo en esa tentación, ¿cuántas veces nos hemos privado de la Eucaristía? ¿Cuántas veces nos hemos privado del bien de la Eucaristía por nuestras propias tentaciones? Porque nos creemos estas tentaciones o porque no conocemos realmente qué es lo que impide realmente comulgar a Jesús. Luego, una de las claves también para combatir
específicamente al tentador o al demonio, es que debemos despreciarlo y no prestarle ninguna atención ni valor a él, y que debemos hacer de cuenta como si fueran tantas hormigas, diminutas hormigas. Esto es el desprecio al demonio. Despreciarlo es una de las herramientas para vencerlo. No prestarle ninguna atención y tratarlo como si fueran menos que una hormiga. Esto específicamente con las fuerzas diabólicas. Y Luisa comienza a como que humillar al demonio, despreciándolo e ignorándolo. Él, al verse humillado e ignorado, se sentía más derrotado que nunca. Otra forma para vencer todos estos ataques era la reparación por los pecadores. Si en algo esos demonios estaban atacando a Luisa aún físicamente, ella tomaba todos estos sufrimientos, tentaciones, como reparación por los pecadores. Entonces le hacía, como conocemos ese dicho, les hacía salir el tiro por la culata. Todo lo que ellos se disponían a hacerle sufrir, ella lo utilizaba para arrebatarle pecadores y para reparar por sus propias faltas y pecados y sacar almas del purgatorio. Esto para los demonios era lo peor que podrían recibir, porque ellos mismos estaban suministrando las herramientas para ella realmente purificar su alma y sacar almas del infierno. Y si salían almas del infierno, eran por lo que ellos mismos estaban realizando. Entonces, imagínense la humillación, imagínense cómo quedarían ellos de avergonzados. Cuando venían tentaciones de blasfemar o de odio contra Dios, ella comenzaba a ofrecer esa misma pena que sentía después de ver que ella misma como que blasfemaba. Ella misma ofrecía esa violencia que ella sentía, todo ese dolor, y lo ofrecía. Ofrecía todas las alabanzas a Dios, ofrecía todo el amor a Dios, ofrecía todos esos sufrimientos en reparación por los que lo blasfeman y ni siquiera recuerdan que existe un Dios. Entonces ella comenzaba a sacar frutos de salvación y de reparación y de alabanza en todo lo que vivía. Sea lo que estemos viviendo, utilicémoslo, ofrezcámoslo, cambiemos la naturaleza de lo que estamos viviendo como reparación por los pecadores, como reparación por nuestros mismos pecados, para la santificación de las almas, para la salvación de las almas. Cuando Luisa comenzaba a utilizar esas mismas penas y sufrimientos, inmediatamente debilitaba a los mismos demonios y sus tentaciones. Es muy interesante realmente leer y meditar en esas claves que Luisa nos da, con las que ella pudo vencer en esa batalla tan ardua que tuvo por 3 años. Y en esas verdades claves que Dios nos da también para nosotros vencer cualquier clase de tentación en nuestra caminada. Jesús le enseña que el medio más eficaz para hacer que el alma quede libre de toda vana aprensión, de toda duda, de todo temor, era el declarar delante al cielo y a la tierra y ante los mismos demonios no querer ofender a Dios aun a costa de la propia vida, no querer consentir a cualquier tentación del demonio,
Haciendo así, el alma no perderá tiempo en pensar si consistió o no en las tentaciones, porque el solo recordar la promesa que ella dio la voluntad de no ofenderlo en lo más mínimo, el solo recordar esa promesa le restituirá paz y calma al alma. Y si el demonio buscaba inquietarla, podrá responderle que si hubiera tenido intención de ofender a Dios, no habría declarado lo contrario, y así quedará libre de todo temor y duda. ¿En dónde está nuestra voluntad? De ahí para adelante, sea lo que sea, no nos debe turbar, porque ¿cuál es nuestra voluntad? Otro modo que me enseñó para alejar las tentaciones fue el siguiente. Si me tentaban, aún con el suicidio, yo debía responder: no tenéis ningún permiso de Dios para quitar mi vida o para hacerme quitar mi vida. Es más, para vuestro despecho, quiero vivir para poder amar más a mi Dios. Si los demonios la golpeaban, ella se humillaba, se arrodillaba y agradecía a Dios porque esto sucedía como penitencia por los pecados. Y no solo eso, sino que ella ofrecía todo con actos de reparación por todas las ofensas hechas a Dios en el mundo. Estas son las claves con las que ella salió triunfante en todos esos 3 años en los que estuvo a merced del demonio. Asimiló más en su mente, en su alma y corazón quién es Dios y qué es lo que Dios quiere hacer en ella. Esto es, tomar perenne morada de Dios en el alma. Saber que si Dios permite algo, nada tiene más fuerza y poder que Dios mismo, y si Él lo permite es únicamente para nuestro bien y para asemejarnos a Él. En concientizarnos plenamente de que somos nada realmente y que de nosotros lo único que puede salir es una voluntad y que solamente un acto voluntario de no querer amar a Dios es realmente lo que nos hace separar de Dios. Que declarar delante del cielo que no queremos ofender a Dios a una cosa de nuestra propia vida será la fuente de la calma y de la paz aún en medio de cualquier tentación de haber ofendido a Dios. Y que cualquier ataque físico o psicológico o moral que podemos recibir, debemos humillarnos, arrodillarnos y agradecer a Dios porque nos da la oportunidad de purificar nuestra alma y de pagar por los pecados ocultos cometidos. La otra parte que tenemos aquí para meditar es ese otro proceso o combate espiritual en la que Luisa fue sometida en preparación para el estado de alma víctima que ella debía realizar en este mundo. Y aquí también fueron como unos 3 o 4 años más, aparte de los 3 años que estuvo en esa batalla espiritual contra las fuerzas infernales. Este otro proceso que dura 3 o 4 años más o menos, dice aquí Luisa, ya Jesús la pone en unos sufrimientos que vendrán de parte de las criaturas, de parte de su familia y de parte de los sacerdotes. Son 2 puntos que ella también nos narra que fueron dificilísimos en su vida espiritual, pero que fue sometida a este proceso o esta purificación
en vista a esa misión de alma víctima. Esto fue lo que la preparó para realmente ella ser escogida como víctima delante de Dios y los hombres para detener la divina justicia. Comienza Luisa a ver cómo Jesús, la humanidad de Jesús, continúa siendo golpeada y masacrada por los pecados de los hombres, que le rompían sus piernas, su cabeza, los brazos, y que reducían a esta humanidad de Jesús casi que a pedazos. Eran unas imágenes que torturaban tanto a ella por el amor que le tenía a Jesús, que inmediatamente ella quería ofrecerse, ella quería donar su vida para que Jesús no fuera tocado ni golpeado en lo más mínimo. Ella quería sufrir por Jesús. Este ya es un proceso en que Jesús comienza a participarle sus penas y a enseñarle a reparar por los pecados de los hombres y a ofrecerse para que los hombres no fueran castigados. Comienza en ella a surgir un amor tan vivo hacia Jesús y hacia las criaturas que quería en todo y en lo que ella más pudiera no permitir que ni Jesús ni las criaturas fueran golpeados ni castigados. Si Luisa, lo que Luisa nos esté mostrando aquí en este proceso o en este momento de su vida, va de acuerdo a cómo crecía en ella el amor a Dios y a las criaturas. Luisa escribió esto cuando ella tenía unos 35 años más o menos, en 1900. Pero esto ella lo cuenta que lo vivió más o menos en la edad de 22, 25 años. Es en ese momento de su vida en donde en ella estaba creciendo de forma acelerada e inmensa el amor hacia Jesús y hacia las almas. Ya sabemos que ella comienza el ejercicio de meditar en la pasión de Jesús como desde los 13 o 16 años. Y es aquí, ya en la edad de unos 22, 25, en que ese amor que fue alimentado por la meditación de la pasión comienza a tener unos frutos, y son estos frutos de ella realmente ofrecerse como víctima de amor por Jesús y por las almas. ¿Qué podemos ver aquí en nuestra vida espiritual? Que realmente el signo de nuestro caminar espiritual se verá en la medida en que nosotros realmente queramos sufrir por Jesús y por las almas. En la medida en que nosotros queramos ofrecer nuestra vida por amor a la salvación de las almas. No es ni siquiera en lo que tanto hemos leído, en lo que tanto hemos estudiado. Es en la medida en que nosotros deseemos morir por Jesús y por las almas, por cualquier alma, por la más mínima o la más pecadora que sea, que nosotros querramos morir por ella. Cuando nosotros busquemos el bien de las almas, cuando querramos tomar sobre nosotros los males de los más pecadores, es eso lo que nos hará ver qué tanto realmente hemos entendido de lo que hemos estudiado o leído. Porque muchas veces se nos crece, se nos inflan como unos balones de nuestras almas creyéndonos santos porque hemos leído todos los escritos de Luisa o porque voy en el volumen 26 o voy ya leyendo el 12. Pero no hemos tenido ni la más mínima compasión por el pecador más empedernido,
ni queremos, ni hemos buscado de todo lo que esté a nuestro alcance para la salvación de las almas, para reparar los dolores de Jesús sacramentado. La meditación de la pasión de Jesús que Luis hacía la hace llegar a este punto de querer morir por las almas, no simplemente por Jesús, y condenar y ver que aquellos que lo estaban golpeando, desecharlos o qué tan pecadores son. No, por Jesús que está sufriendo tanto y por las almas que se están perdiendo. En este proceso entonces se abre un montón de sufrimientos físicos de Luisa, como la coronación de espinas, como lo que se llaman esos estigmas, pero que comienzan en Luisa estos estados de dolor intenso de su alma se hacían tan sensibles que le hacían perder los sentidos. Llegaba a ella a un estado de petrificación, como ella lo llama. No le permitían ni comer ni llevar una vida como todas las demás de su familia, y comienza un proceso de críticas y de sufrimientos en su propia familia, y ella no manifestar físicamente lo que vivía interiormente. Luisa dice que toda esta situación que le hacía vivir ese estado espiritual que se manifestaba físicamente, la hacía sentir tan humillada delante de su familia, y porque veía tanto dolor en su propia madre y en sus familiares, que dice ella, nos narra aquí, es algo que realmente fue durísimo en mi vida. Y en todo ese proceso, en todas esas manifestaciones donde Jesús le participaba a sus penas hasta hacerla perder los sentidos del dolor intenso, comienza entonces la familia a buscar ayuda médica y también después espiritual los sacerdotes, pero se encuentra con unas penas más amarguísimas, que era que los mismos sacerdotes la criticaban y hasta humillaban, y que le pedía a Jesús que por favor le mitigara o le hiciera quitar ese fastidio en los que ella ponía a su familia y a los sacerdotes. Quería que toda esa manifestación de los sufrimientos de Cristo en ella, físicamente, que si fueran ocultos, pero Jesús ni siquiera esto le descontó, sino que le decía que era en este proceso, este sufrimiento, lo que purificaría a su alma para ese estado de víctima ante la divina justicia con la cual ella iba a ser escogida por la humanidad. Jesús comienza entonces a participarle las penas de su pasión y de todo lo que él sufría por los pecados actuales de la humanidad. Y delante de tanto sufrimiento, por lo que ella veía que le hacía sufrir a sus familiares y a los mismos sacerdotes, Jesús le dice, no quieras afligirte, lo que quiero de ti es que te abandones como muerta entre mis brazos. Hasta en tanto tú tengas los ojos abiertos para ver lo que yo hago y lo que hacen y dicen las criaturas, yo no puedo libremente obrar en ti. ¿Qué tanto nos afectan las criaturas en nosotros? ¿Qué tanto afectan las criaturas, las humillaciones familiares o sociales de lo que Jesús permita en nosotros, como enfermedades, estados de ánimo o situaciones económicas? ¿Por qué odiamos ciertas situaciones económicas? Porque no soportamos lo que eso significa delante de la sociedad.
Y si Jesús nos quería ser partícipes de su pobreza, quitándonos lo que no nos convenía materialmente, nosotros se lo impedimos por estar mirando la humillación que viene de ahí delante de la sociedad, delante de los familiares. En cuanto tengamos los ojos abiertos para ver lo que hace Jesús en nosotros y lo que hacen y dicen las criaturas por cualquier circunstancia que Dios permita en nosotros, Él no puede actuar libremente en nosotros. Y nos interpela Jesús: ¿no quieres confiarte totalmente y realmente de mí? ¿No sabes cuánto te amo y que todo lo que permito, sea por medio de las criaturas o sea por medio del demonio, o por medio mío directamente, es para tu verdadero bien? Y todo lo que permito no sirve para otra cosa sino que para conducir tu alma al estado que te he elegido. Por eso quiero que a ojos cerrados estés entre mis brazos, sin mirar ni investigar esto o aquello, fiándote enteramente de mí y dejándome obrar libremente en ti. Porque si quieres hacer lo contrario, si quieres ver lo que dicen y hacen las criaturas, perderás tiempo y llegarás al lugar opuesto de lo que yo quiero hacer en ti. Respecto a las criaturas, usa un profundo silencio. Sé benigna y dócil con todos. Haz que tu vida, tu respiro, tus pensamientos y afectos sean continuos actos de reparación que aplaquen mi justicia, ofreciéndome también las molestias que te dan las criaturas, que no serán pocas. ¿Qué tanto Jesús quiere obrar en nosotros? ¿Cuántas veces Él ha intervenido, sea por medio de enfermedades, situaciones psicológicas, económicas, familiares, sociales? Y nosotros le hemos obstaculizado su labor de lo que Él quería de nosotros con esto, se lo impedimos porque no queremos aceptar la humillación. Yo soy tu ayuda, ¿de qué temes? ¿No recuerdas que también yo sufrí de parte de toda clase de gente? Unos pensaban de mí de un modo y otros de otro. Las cosas más santas que yo hacía eran juzgadas por ellos como defectuosas, malas. Hasta me dijeron que yo era un endemoniado, tanto que me veían con ojos malévolos. Me tenían entre ellos, pero de mala gana, y maquinaban entre ellos quitarme la vida lo más pronto posible, porque mi presencia se había vuelto intolerable para ellos. ¿Acaso no quieres que te haga semejante a mí haciéndote sufrir por parte de las criaturas? Esto era necesario que Luisa viviera para poder Jesús desarrollar otras misiones específicas en ella, que tanto nosotros hemos detenido los brazos de los proyectos divinos en nosotros, porque nos quedamos viendo lo que dicen y hablan las criaturas de nosotros, sin tener un abandono perfecto en las manos y en los designios de Dios, para llevarnos a esa santidad y a esa unión con Dios que Él tanto ha querido de nosotros. Sea en el grado que sea, sean sufrimientos físicos, morales, espirituales, corporales o sociales. Luisa pasó años sufriendo por parte de las criaturas y de los demonios y directamente de Dios. Jesús le dice: mi naturaleza sentía mucho de esta clase de sufrimientos, de todo. Él sufrió todos los sufrimientos habidos y por haber. Pero tenía los ojos en la voluntad de mi Padre,
y ofrecía esas penas en reparación de tantos que cometen las más nefandas acciones públicamente, ante los ojos de muchos, y vanagloriándose sin la más mínima vergüenza. Y le decía: Padre, acepta mis confusiones y mis oprobios en reparación de tantos que tienen la desfachatez de ofenderte tan libremente sin el mínimo disgusto. También a ti, también en nosotros, dice Jesús a Luisa, también a ti te quiero hacer partícipe de esta clase de sufrimientos. ¿No sabes tú que los más bellos regalos que puedo dar a las almas que amo son las cruces y las penas? Tú eres niña aún en el camino de la cruz, por eso te sientes demasiado débil. Cuando hayas crecido y hayas conocido cuán precioso es el sufrir, entonces te sentirás más fuerte. Por eso apóyate en mí, repósate, porque así adquirirás la fuerza. Luisa, en este estado de santidad en que se encontraba, Jesús le dice que era aún una niña en el camino de la cruz. ¿Qué será de nosotros? Pero lo que nos dará la fuerza para afrontar cualquier clase de cruz es saber lo que podemos sacar de esa cruz. Tu confianza debe estar solo en mí. Estate resignada, pues la resignación hace al alma luminosa, hace estar en su lugar a las pasiones. De modo que yo, atraído por los rayos de luz, voy al alma y la uniformo toda en mí y la hago vivir de mi misma vida. Y en esas circunstancias dolorosas que Luisa tuvo que vivir delante de los sacerdotes que la asistían, que la humillaban, que creían que ella era simplemente un alma con problemas psicológicos y la dejaban en esos estados de dolor y de petrificación hasta por 18 días sin ella poder tomar alimentos. Se quejaba con Jesús y le decía: ¿por qué no me libras tú de esto? Y le dice Jesús: no temas. Así pasé yo 3 o 4 años con estas mismas contradicciones por parte de los sacerdotes de mi tiempo. Muchas veces me sujetaban a pruebas durísimas, llegaban a dejarme en este estado de sufrimiento. Jesús le dice: si yo hubiera pensado en lo que los hombres pensaban y en lo que hacían de mí, no habría hecho la redención del género humano. Pero yo tenía mi mirada fija en su salvación, y el amor grande que me devoraba me hacía ver cuando veía personas que pensaban mal de mí y que me daban ocasión de sufrir más. Yo ofrecía esas mismas penas que ellos me daban por su misma salvación. ¿Te has olvidado que lo que quiero de ti es la imitación de mi vida y que quiero que participes en todo lo que sufrí? ¿No sabes tú que el acto más bello, más heroico y más agradable a mí y que debes ofrecerme es el de ofrecerte por aquellos mismos que te son contrarios? Amada mía, mientras tú tengas tu mirada puesta a la derecha o a la izquierda y la dejes que se pose ahora en una cosa, ahora en otra situación, y no la mantengas fija en mí, no podrás caminar libremente el camino del cielo, sino que irás siempre tropezando y no podrás seguir el influjo de la gracia. Por eso quiero que con santa indiferencia mires todas las cosas que suceden en torno a ti, estando toda atenta solamente en mí. ¿Cuántas veces nos sentimos que no hemos caminado, que esto y lo otro, que parecemos estancados en nuestro caminar? Muchas veces es porque nos afecta todavía lo que dicen las criaturas y lo que sucede a nuestro alrededor. Y no estamos totalmente desapegados de todos y hasta de nosotros mismos.
no dejamos que la gracia nos lleve por todo lo que Jesús nos quiera pedir, no hemos visto únicamente y totalmente a Dios en nuestra vida en todas las circunstancias. Y por lo tanto, no podemos caminar libremente el camino del cielo, como le dice aquí Jesús a Luisa misma. Porque Luisa en estas circunstancias se angustiaba porque tenía que hablarle al confesor todo lo que Jesús le decía. Porque Luisa se angustiaba porque los demás se iban a dar cuenta de toda la intimidad de Jesús con ella. Lógicamente, a nadie le gustaría estar hablando a cielo abierto las intimidades con el ser amado. Pero aún en esas cosas santas, estaba Luisa impidiendo realmente actuar libremente a Jesús en lo que quería hacer de ella. Y fueron cosas con las que ella tuvo que luchar por toda su vida, porque cada vez que ella escribía lo que acontecía con Jesús en sus momentos de sus estados habituales en que su alma se sustraía de su cuerpo, y Jesús les narraba todas estas verdades del cielo y le hacía girar por cielo y tierra, ella al tener lo que escribir sentía una repugnancia increíble, aún en el volumen por allá, en los más altos, 28, siempre Luisa tuvo esa repugnancia. Pero una cosa es que ella ya pudo dominarla y saberla ofrecer. Entonces nuestras cruces, nuestras ciertas cosas particulares que nosotros sufrimos, puede que nunca vayan a desaparecer, sino que sabremos utilizarlas para lo que Dios quiere que la utilicemos. Podremos sacar los frutos que Dios quiere que saquemos si vivimos de tal situación. Porque o si no seríamos como aquellos que buscan a Dios simplemente para que les quite la cruz y no para vivir como discípulo de Jesús que toma su propia cruz y lo sigue. No son las tentaciones, sino si consentimos las tentaciones lo que perjudica al alma. Jesús mismo en el huerto de Getsemaní gritó que no se haga tu voluntad sino la mía, pero cómo Él vivió esa agonía, esa incertidumbre, ese abandono. El modo de ver la situación, lo que daba luz a la situación, no es rezar para que la situación desaparezca, es vivirla, asimilarla y fructificarla como Jesús quiere que la vivamos. ¿Qué es lo que quiere hacer todas estas pruebas en el alma? Que nosotros seamos unas moradas dignas de la Santísima Trinidad, que nosotros poseamos todas las virtudes y riquezas espirituales necesarias para que Jesús tome posesión de nosotros y que su estable morada sea para siempre, para llevarnos a esa finalidad para la cual fuimos creados. Todo este proceso de preparación para que seamos unas víctimas conscientes o que estemos conscientes de esa verdad que estamos injertados en la víctima de la humanidad de Jesucristo, hace en nosotros que adquiramos un espíritu de fe, un espíritu de humildad, un espíritu de paciencia y de conformidad con la voluntad de Dios, un espíritu de amor, de caridad, de oblación por nuestro prójimo, por todas las almas del purgatorio y por la salvación de las que estamos vivos. Infunde en nosotros el espíritu de celo por la gloria de Dios y por la salvación de las almas.
Eso es lo que Jesús quiere también insertar en nosotros. Tu espíritu de fe, de humildad, de paciencia y de conformidad con la voluntad de Dios. Espíritu de amor, de caridad y de celo por la gloria de Dios y la salvación de las almas. Y es este espíritu que se hace plenamente en lo que se conoce como el oficio de alma víctima especial, como lo realizó también Luisa Picarreta. Para esto tenemos que estar viviendo cómo somos víctimas en Jesucristo. Cualquier sufrimiento que tengamos, lo podemos unificar a la humanidad de Jesús, a la cruz del Señor. Cualquier mínimo dolor de cabeza, cualquier mínima contrariedad, humillación, es nuestra atención de unificarlo entonces, de hacernos conscientes de que es Jesús quien quiere vivirlo y lo vivirá en nosotros. Y así aprendiendo todo lo que hizo su humanidad, entonces podremos luego de haber aceptado y asumido esa cruz y de unificar nuestra vida a la humanidad de Jesús, podremos entonces, o nos dispondrá entonces, para asumir y vivir lo que la divinidad hizo en esa humanidad. Y es ese llamado de todo el contexto de los escritos de Luisa Picarreta, de poder la criatura entender, conocer y vivir lo que la divinidad quiso hacer en la humanidad de Jesús, así también en nosotros. Esa es la plenitud de ese hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Cuando su voluntad es la única que reina en la criatura, aquí en la tierra, así como reina en el cielo. ¿Cómo podremos hablar de un reino de Dios si no reina su voluntad plenamente aquí en la tierra como reina en el cielo? Esto es entonces el mensaje en contexto así de todos los escritos que se inicia desde estas vivencias en el primer volumen que Luisa nos narra, preparándola, y que ella nos deja también por escrito esas luces eficaces para nosotros también seguirlas y vivirlas en nuestra medida, porque sabemos que Él vive en nosotros, porque sabemos que Él quiere vivir todo en nosotros, porque debemos ser una humanidad añadida de su humanidad, para la gloria de Dios y la salvación de las almas. Y en este orden, llegar entonces a esa plenitud de obrar lo que obraba la divinidad en la humanidad de Jesús, también en nosotros. ¿Cómo serán entonces los actos unificados a la misma divinidad de Jesús? ¿Cómo serán esos nuestros actos unificados de la misma forma en que se unificaban los actos de la humanidad de Jesús a la divinidad? Hermanos, continuemos ofreciendo entonces todo, disponiéndonos a lo que Dios quiera para llevarnos a esa perfección. Continuemos meditando los escritos de Luisa Picarreta. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.